Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marcia Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. La novela comienza en una estación de ferrocarril. Resopla una locomotora. Un vaivén de pistones cubre la apertura del capítulo. Una nube de humo esconde parte del primer párrafo. Entre el olor a estación pasa una ráfaga de olor a cantina de la estación. Hay alguien que está mirando a través de los vidrios empañados. Abre la puerta encristalada del bar. Todo es neblinoso, incluso dentro, como visto por ojos de miope, o bien por ojos irritados por granitos de carbono. Son las páginas del libro las que están empañadas como los cristales de un viejo tren. Sobre las frases se posa la nube de humo. Es una noche lluviosa. El hombre entra en el bar, se desabrocha la gabardina húmeda, una nube de vapor lo envuelve, un silbido parte a lo largo de los rieles brillantes de lluvia hasta perderse de vista. Un silbido como de locomotora y un chorro de vapor se alzan de la máquina del café que el viejo barman pone a presión, como si lanzase una señal, o al menos eso parece, por la sucesión de frases del segundo párrafo, en el cual los jugadores de las mesas cierran el abanico de las cartas contra el pecho y se vuelven hacia el recién llegado con una triple torsión del cuello, los hombros y de las sillas. Si una noche de invierno, un viajero, de Ítalo Calvino, esta noche en La República de las Letras. ¿Qué tal están? Marcela, Bernardo, Cristian, ¿cómo están? Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Hola, hola. Bueno, Alberto nos invitó a revisar esta obra de Italo Calvino, que es italiano, nacido en Cuba, que pertenece a una cierta tradición de algunos autores como la Clarice Lispector, que es una brasileña nacida en Ucrania, o Julio Cortázar, que es un argentino nacido en Bruselas. Italo Calvino nació el año 1923, lo vamos a matar al tiro, murió en 1985, y yo solamente lo conocía por un libro que alguna vez también le escuché al Alberto, que era Cómo leer a los clásicos, y esta noche tuvimos la posibilidad de leer esta novela con este nombre tan hermoso, Si una noche de invierno, un viajero, publicado el año 1979. Alberto. No, mira, solamente para efectivamente abundar en las presentaciones, la gracia del libro, o aquello que ha llamado la atención históricamente del libro, es el carácter experimental. Un libro fragmentario, un libro que muchas veces nos habla directamente a nosotros como lectores, en una tradición de la época que tiene que ver con este descubrimiento de la teoría del receptor, del lector, que se desarrolla a partir de esto. Y juega con una figura que es bien bonita para todo lector, bueno, sobre todo para los más antiguos, porque actualmente esas cosas como que ya no son tan habituales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que uno iba a comprar un libro y el libro venía fallado, ¿no? Entonces estaba impreso capítulos distintos dentro del libro, ¿ya? Otros libros metidos dentro, capítulos repetidos, el mismo capítulo repetido varias veces, toda clase de errores de imprenta que ocurrían en la dinámica de la imprenta más tradicional, ¿no? Donde efectivamente los errores podían ocurrir porque eran puras secuencias que si se fallaba, bueno, había un lío. Entonces, a uno le pasaba que de pronto empezaba a leer una cosa, a mí me pasó muchas veces que empezaba a leer una cosa, después estaba leyendo otra, no me daba ni cuenta, que no tenía nada que ver con lo anterior, y como que de repente decías, pero esto no entiendo, ¿cuál es la idea? Bueno, este libro está construido como si fuera así, ¿no? Aparece una historia, uno espera que continúe, no continúa, pero hay otra historia que sí más o menos continúa, pero esa historia no es una historia. Entonces, en fin, el libro está construido de ese modo, ¿ya? Con una prosa que a veces es más urgente y a veces un poquito más delicada,
muy italiana, por supuesto, muy creativa, muy en la onda de disputarle el trono a la innovación a Joyce y compañía, digamos. Ese es como el contexto que se da esta obra, y con mucha información, o sea, mucha influencia de Roland Barthes, Umberto Eco y toda la generación de los teóricos de la recepción. Sí, yo no había... Un chiquitito nomás, solamente señalar que en esta cosa que efectivamente... En este juego, en la era tipográfica, ¿cierto? Cuando los libros se imprimían con tipos y además se ensamblaban a mano, efectivamente esto podía pasar, pero además está vinculado a una quimera, que era que tú asistías a la librería a ver qué pasaba, a pedir la resolución, pero conocías al amor de tu vida. Entonces imagínate el lector, o sea, eso es como el sueño del pibe, que tú volvás a la librería reclamando tu ejemplar bien impreso y te cruces con el amor de tu vida, o sea, vincular el amor romántico. Ya, profesor Campos, discúlpame. Mila. Yo conocía a Italo Calvino, pero no había leído nada de él específicamente, y lo conocía porque él prologa un texto de la Natalia Ginzburg que se llama Y eso fue lo que pasó, que es un texto del año 47, una gran novela, que parte, de hecho, sería muy de tu estilo, Marce, Le pegué un tiro entre los ojos, y es una protagonista además femenina, digamos. De hecho, yo es muy de la onda, digamos, de la Alia Trabuco en Las Homicidas, en Limpia, y de hecho yo conozco a la Natalia Ginzburg precisamente por una entrevista que da la Alia Trabuco para hablar precisamente de su proceso creativo con Las Homicidas. Ay, ahora que voy con todo esto, a que los procesos de los lectores, como el caso mío, digamos, son tan intrincados, digamos, como este libro, con estos laberintos que muchas veces no conducen a nada, que dejan procesos inconclusos, que generan de repente más preguntas que respuestas, pero que finalmente lo cual hacemos, digamos, más bien por el placer de la lectura, el placer del viaje, por decirlo de alguna forma, de lo que sentimos, de lo que vamos experimentando, de las ideas que van surgiendo, y eso va apareciendo también muy claramente, digamos, en este texto. Para mí, una locura. Italo Calvino es súper conocido en el ambiente literario. Hay mucha gente en la parte académica que se da grandes discursos, y estoy hablando incluso acá en una ciudad mínima, perdida en una parte del desierto como es Antofagasta, de decir, oh no, es que Italo Calvino, ¿no? Y grandes discursos sobre sus distintas etapas, y sin embargo tropezar, porque el acto que uno tiene en la lectura con este libro es tropezar una y otra vez con distintas historias, con casi un graffiti de sucesos marcados en cierta pared que después no la vuelves a encontrar, y porque fue arrancada por algún tipo quizás, y después tropezarte con otra cosa tratando de encontrarle algún sentido que finalmente se van marcando una entre otras. Creo que es todo lo que uno tiene que leer y todo lo que uno no tiene que hacer para entrarle a Italo Calvino, por supuesto. Entrarle a este actor por esta novela, cuando menos una falta de sentido importante respecto al peligro. Es una locura porque justamente es una novela fragmentada, es una cuestión que uno se va encontrando con distintos personajes que tienen muchas particularidades que no terminan de cerrarte. Un tipo que se ha entrenado en no leer absolutamente nada, otros que tienen la obsesión por la lectura, este editor que finalmente todos los libros de una editorial pasan por su ojo crítico. Es complicado si uno no le presta la atención suficiente, siente que siempre se le pierden partes, pero justamente el desafío que te pone Italo Calvino, yo lo encontré más bien una clase magistral del qué es lo que ocurre en el acto en sí mismo de leer, cómo te va mostrando las distintas facetas, o como dice el mismo, los distintos reflejos de lo que significa el leer, el escribir, el mostrarse, da una clase a la hora de escribir distintas perspectivas, distintas formas, como decía el Alberto, en distintos tiempos, distintas voces. No, es una locura de principio a fin. A mí me pasó, fíjate, que me pareció
Al principio yo sentía era como bonita esta como interpelación que hace al lector digamos que es una novela que consta de 12 capítulos, 10 de los cuales son inicios distintos de novelas. Pero a poco andar ya no me parecía una interpelación, sino que me parecía una como saturación, pero además es una verdadera persecución al lector, porque en el fondo, justo en el momento en que empecé a sentirme como saturada, él lo dice, estoy sacando demasiadas historias a la vez, porque lo que quiero es que en torno al relato se sienta una saturación de otras historias que podía contar y quizás contaría, y quién sabe si no las he contado ya en otra ocasión. Un espacio, entonces me empecé a sentir como en un estado de persecución, un poco como en la continuidad de los parques. Me empecé a sentir como no soy la lectora, me gustaría serla porque Ludmila es la lectora perfecta. Soy el lector, soy el lector. Bueno, lo escribió el 79, está el lector, la lectora, pero no está el lector. Entonces, bueno, le faltó inclusión a Italo Calvino. Oye, sí, está interesante, pero tenemos que ir al tema. Así que, ¿quién rompe el silencio musical? Yo Adelante. voy. El año 2011 hay un músico llamado Bill Ryder Jones que crea una banda sonora imaginaria para esta novela, y de hecho la banda sonora se llama If, y vamos a ir precisamente con este tema. Radio Sol está presentando La República de las Letras. ¿Qué importa el nombre del autor en la portada? Trasladémonos con el pensamiento a 3000 años de aquí. ¿Quién sabe cuáles libros se habrán salvado de nuestra época? Y de quién sabe qué autores se recordará aún el nombre. Habrá libros que seguirán siendo famosos, pero que serán considerados obras anónimas, como para nosotros la epopeya de Gilgamesh. Habrá autores cuyo nombre será siempre famoso, pero de los que no quedará ninguna obra, como sucedió con Sócrates. O quizá todos los libros supervivientes se atribuirán a un único autor misterioso como Homero. Si una noche de invierno, un viajero del escritor italiano Italo Calvino es la novela, el texto experimental que revisamos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial de fomento lector, La República de las Letras, a través de las ondas de Radio Sol y para el universo en expansión acelerada, Bernardo. Oye, en todo caso, hay que decir que
que la obra más conocida de Italo Calvino, la que en algún colegio por ahí se cuela en las lecturas, es El varón rampante, que habitualmente, además que tiene una historia bien, mantiene el tono experimental, ojo, y mantiene el absurdo como un elemento importante. Estamos hablando de un jovencito aristócrata, un gatito de chalet, ¿ya?, del siglo XVIII, que no quiere comer caracoles, porque su mamá le dio caracoles, y se sube a un árbol y no se baja nunca más del árbol, nunca más. Construye desde allí una nueva filosofía, su nueva forma de ver, y viene la historia, que son al final 3 historias, digamos, grandes, que suman muchas peripecias más pequeñas, ¿ya?, sobre el libro, que el libro en la práctica, El varón rampante, tiene 3 partes o 3 libros, de hecho se publica a veces por separado. Es una trilogía. Es una trilogía, pero también se puede encontrar como integrada, ¿no? Entonces, pero ese es el libro más conocido. Entonces, efectivamente, esta es como la versión, yo creo que ahí le diste el clavo, Marcela, en términos de que es como la versión escritural, pero más académica. Es como efectivamente ese libro que, para los que están en la discusión, es como el tipo que hace una obra de música contemporánea, pero así, contemporánea, sin concesiones, ¿ya? Es porque entenderá, ¿ya?, alguno de los miembros del respetado público de 8 personas, entenderá que esa disonancia que acaba de aparecer, ¿ya?, remite a tal lugar, a tal espacio-tiempo, a tal lógica, ¿ya?, y se emparenta con. Entonces, todo eso es la densidad del ambiente literario que está en ebullición todos estos años, entre los años 50 y los años 80, que más o menos ahí ya la cosa ya se convierte en drogadicción, básicamente. Lo que hay es una gran búsqueda exploratoria de, ya sea hacerlo más simple, más complejo, más esto, más lo otro. Están todos buscando para dónde ir, e Italo Calvino entonces nos muestra esta obra muy experimental, que a mí me parece muy agotadora también, pero ojo con esto, no olvidemos que el primer crítico que elogió a Marcel Proust, luego de que todos dijeran que era una porquería, ¿ya?, el primer crítico, cosa que además era muy inusual, fue un alemán, no fue un francés, y ese alemán lo que dijo es que la gracia es que en la enorme reiteración y en la enorme dilación de la escritura de Proust, ocurre que cuando ya tus ojos te duelen y estás cabreado con la lectura de lo mismo 35 páginas después, en el mismo lugar, en la misma posición, en ese momento se abre y se despierta, ¿ya?, una posibilidad de comprensión, una posibilidad de disfrute completamente distinta. Esa tesis, y algo es cierto, digamos, en algunas obras, creo que vale la pena referirla cuando uno habla de esta obra, no porque se cumpla, sino porque al menos aparentemente hay un intento. Sí, yo pensaba en que, por ejemplo, este es como sentía yo que es como manual de estilo, está muy cercano al Ulises de Joyce, del cual yo he fracasado sistemáticamente en leerlo, pero igual es como esto, como dividido en 18 capítulos, cada capítulo está, bueno, en este caso yo estoy haciendo referencia al Joyce, cada capítulo está escrito en un estilo distinto, pero a diferencia del Ulises, siento yo, tiene un estilo, este texto, digamos, tiene un estilo más accesible, es más cercano, menos hermético, y tiene un humor, una inteligencia, una sofisticación, una erudición, digamos, que es bien evidente. Seguramente a mí, por diferentes razones, digamos, se me escaparon detalles, referencias, pero eso no quita la lectura y a ratos, digamos, la amabilidad del texto. Sí, es que es un texto posmoderno en el fondo. Entonces, eso yo en los estudios me alcancé a leer poquito, uno o dos estudios así por encima, y se refiere mucho a la condición posmoderna de este ejercicio escritural. Ahora, ¿qué es el posmodernismo, Alberto? No, ya. Dicho en un minuto. No, lo que pasa es que tú buscas ahí y en realidad, ¿a qué te referís cuando habláis de posmodernismo en literatura? No, pero es que el posmodernismo hay
Hay un posmodernismo que es el normal. Después ya los otros son las enfermedades, ¿no? El normal es un señor que se llama Lyotard, ¿no? No demasiado inteligente, hay que decirlo, pero que le pegó al corazón de la época con la descripción de que efectivamente vivíamos en una época donde la posibilidad de grandes relatos era inviable y lo que había eran pequeños fragmentos, ¿no? Y esos fragmentos eran coyunturales, o sea, se producían a partir de contextos específicos como este. Aquí se ha producido un juego de lenguaje, y ese juego de lenguaje es como la norma de una especie de país que cerrará sus puertas en los próximos minutos. Y entonces toda la vida de todos los seres humanos está hecha fragmentariamente, que es lo que este libro, además de manera explícita, plantea, e implícita también. De hecho, dice explícitamente, lo tengo aquí, las novelas largas, dice, escritas hoy acaso se dan un contrasentido. La dimensión del tiempo se ha hecho pedazos. Solo podemos vivir o pensar fragmentos de metralla del tiempo. Eso es exactamente la posmodernidad. Es que nosotros hoy día, una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Estamos en un entorno y no tiene nada que ver con el otro, ¿ya? Podemos estar como consternados haciendo un minuto de silencio antes de una presentación de heavy metal. O sea, todo eso es posible, ¿me entiendes? Todo lo sagrado ha sido profanado. Eso. ¿Bernardo? Sí, ¿no? Y además que es todo especular, pues todo queda al arbitrio de la interpretación del sujeto, que es también una de las cosas que juega mucho Italo Calvino ahí. O sea, el foco completo está en el lector como personaje, pero en esta novela que ojo, es súper complicado escribir una novela utilizando la segunda persona, que te interpela constantemente. Allí te mete en el relato y te pone constantemente en tensión, por eso es incómoda, por eso es compleja de seguir, porque no te lleva a ninguna parte. Y finalmente es una de las cosas que se cuestiona también, o sea, ¿por qué todo tiene que terminar? Finalmente, estos grandes relatos que se mencionan casi al final de la novela, o del viaje del héroe, o de este sentido de construcción de los sujetos, hoy en día no te llevan a ningún espacio, por eso te interrumpe constantemente, por eso te juega con los géneros, por eso te va sacando de un texto y te va metiendo en otro. Creo que eso es un poco lo que se menciona, o sea, este posmodernismo incluso desde la autorreferencia, tantas formas de narrar, tantos estilos que se encuentran allí mismo. O sea, uno se lee perfectamente, se recuerda un poco a Borges, y también se recuerda a Cortázar, y se recuerda a 14, 15 tipos más en todo este proceso, y al final uno dice, oye, ya, pero ¿dónde estoy parado? Y ese es el punto. Finalmente todos somos uno de los últimos relatos donde finalmente todo se va borrando y no queda nada más que nosotros mismos siendo interpelados por estos otros. Sí, además hay una Oye, pequeña... a mí me pasó... ya, no, dale, Alberto. No, dale, después le digo. Ya, lo que pasa es que el Alberto recién se refirió a ese fragmento que está en el inicio del libro, de las novelas largas. Exactamente, en la frase que sigue habla de la continuidad del tiempo. A mí me pasó, yo no entiendo muy bien lo que es posmodernismo. He escuchado así como charlas nomás de Lyotard, nunca me he leído el libro famoso ni nada, pero sí me pasó que la percepción que tuve es que esta era una novela que más bien trataba acerca del tiempo, como que habían espacios donde el tiempo era auténtico y espacios donde el tiempo era inauténtico. Esa fue y eso mismo me producía de pronto como angustia. No será también porque enganché más bien con la historia de Ludmila y el lector. Eso. Claro, es que te moviste como en el juego del momento sagrado y del no sagrado. Pero vamos a volver a todo aquello. No sé quién quiere hostilizar. Yo que estaba hablando del tiempo, yo voy con mi tema. Porque ahí reina del lugar común, como para mí todo tuvo que ver con el tiempo, voy a ir con Time de Alan Parsons Project.
Goodbye, my friend. Maybe for forever. Goodbye, my friend. The stars wait for me. Who knows where we shall meet again? If ever the time keeps flowing like a river to the sea. To the sea, till it's gone forever. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Lectora, ahora eres leída. Tu cuerpo se ve sometido a una lectura sistemática, a través de canales de información táctiles, visuales, del olfato, y no sin intervención de las papilas gustativas. También el oído desempeña su papel, atento a tus jadeos y a sus trinos. No solo el cuerpo es en ti objeto de lectura, el cuerpo importa en cuanto parte de un conjunto de elementos complicados, no todos visibles y no todos presentes, pero que se manifiestan en acontecimientos visibles inmediatos, al nublarse de sus ojos, la risa, las palabras que dices, el modo de recoger y esparcir los cabellos, tu tomar la iniciativa o tu retrearte, y todas las señales que están en el límite entre tú y los usos y costumbres y la memoria y la prehistoria, y la moda, todos los códigos, todos los pobres alfabetos mediante los cuales un ser humano cree en ciertos momentos estar leyendo a otro ser humano. Y también tú, entre tanto, eres objeto de lectura, oh lector. La lectora ahora pasa revista a tu cuerpo, como recorriendo el índice de capítulos, ora lo consulta, como asaltada por curiosidades rápidas y concretas. Ora se demora interrogándolo y dejando que le llegue la muda respuesta, como si cada inspección parcial no le interesara con vistas a un reconocimiento espacial más vasto. Ora se fija en detalles significantes, a lo mejor pequeños defectos estilísticos, por ejemplo la manzana de Adán, prominente, o el modo en que tienes de hundir la cabeza en la concavidad de su cuello, y se sirve de ellos para establecer un margen de alejamiento, reserva crítica o confianza burlona. Ora, en cambio, el detalle descubierto incidentalmente es valorizado sobre medida, por ejemplo, la forma de tu mentón o un especial mordisco tuyo en su hombro, y todo ese punto de partida, ella toma impulso, recorréis juntos páginas y páginas, de cabo a rabo, sin saltar una coma. Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino del año 1979, es lo que revisamos hoy. Sí, yo quería justamente referirme brevemente al título, porque el título evidentemente está incompleto, evidentemente no tiene predicado, no tiene verbo, lo que significa escribir un texto, una frase, una oración sin verbo, ¿no? Entonces, es una estructura que cojea. Por eso tiene un significado para la gente que le gusta Roland Barthes, porque Roland Barthes sentencia, porque son autores que sentencian, ¿no? Sentencia que allí donde hay un punto aparte, entonces hay ideología. Entonces, cuando tú
haces una frase que no está terminada, de alguna manera, cuando le quitas el verbo, además que el verbo es el verbo. En el principio fue el verbo. ¿No? Entonces, como tú le quitas eso, estás dejando la frase no solamente bastante coja y limitada, pero abierta al universo entero, porque si una noche de invierno un viajero, puedes decir lo que quieras después de eso, ¿no? Entonces te abre el universo entero, pero al mismo tiempo no tiene tracción, no tiene peso, ¿no? Es grácil. Entonces, esa estructura de frase nos viene a anunciar, ¿no? Esta novela hecha de expectativas. O sea, la gracia es que ahora estas expectativas son muy difíciles por lo que ustedes decían, porque finalmente es un tipo que te está persiguiendo todo el rato, ¿ya? A ti como lector, y te obliga a ti a interactuar con él hasta cuando ya estés cansado, o sea, estás durmiendo y todavía te ataca, digamos, ¿no? Es un escritor hostil, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gustan las relaciones tóxicas, ya no está mal. Oye, yo quiero acotar que estamos grabando Respecto al título, para que no se me vaya la idea, yo lo vi por otro lado, porque de alguna forma siempre el título actúa como una, si esto digamos un libro es un viaje, el título siempre es como una brújula, pero si nosotros hacemos una especie como de recorrido histórico, de raconto, las listas, por ejemplo, de los primeros libros de las bibliotecas de la historia, digamos, en Oriente Antiguo, mencionaban las obras por su tema. No sé, por ejemplo, hay una tablilla de arcilla en Hattusa que dice, para rogar a Dios, tempestad. Pero también, digamos, el método más habitual para nombrar texto en esos primeros textos tenía que ver, digamos, con las primeras palabras del texto. No sé, por ejemplo, en Uma Elish, en acadio, que tiene que ver cuando en lo alto. Así también, por ejemplo, en las primeras bibliotecas de Alejandría, las listas de obras eran identificadas mediante la frase inicial. De hecho, en la Roma, digamos, del primer siglo, aparecen, por ejemplo, no sé, la Odisea es nombrada como Ulises. Bueno, y esto ha ido desapareciendo con el tiempo, pero hay algunas formas, digamos, que se sobreviven, digamos, de manera reducida. Por ejemplo, las encíclicas papales tienen, digamos, la costumbre de tomar su título en latín de las primeras palabras iniciales del texto. Y en ese sentido, digamos, lo que hace Calvino es recoger precisamente esa tradición. Y además tiene una cuestión bien mágica, siento yo, porque sin querer, digamos, al nombrar las historias por el comienzo, somos de alguna forma arrastrados, digamos, por un hechizo y empezamos de alguna forma desde ahí a narrarla. Y de alguna forma lo que hace Calvino es precisamente rescatar, digamos, ese procedimiento tan antiguo. Yo lo encontré poeticísimo. Era así como si lo encontré súper poético. Oye, solamente quería decir que en cada programa, ahora que estamos con el Alberto, vamos a tener nuestro momento evangélico. Porque el Alberto acá, estamos grabando en Domingo de Resurrección, y el Alberto acaba de citar el primer versículo del Evangelio de San Juan. Al principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Eso es nuestro momento mayor, nuestro momento de evangélico. Sí, pues. Así es. Yo creo que el planteamiento que hace Cristian es bien importante, porque efectivamente, y hay varios libros que están escritos, García Márquez escribió, hay varios que juegan con este recurso histórico, pero en este caso el mayor deporte de todos los seguidores de Umberto Eco, del Umberto Eco no escritor, sino que del Umberto Eco teórico, ¿no? Porque antes de ser famoso como escritor, era famoso como teórico. Tardíamente fue escritor, ¿no? Y todos los seguidores, en el fondo, están en la lógica de la intertextualidad, ¿no? Y en la lógica de la intertextualidad, si hay algo que supera la intertextualidad, es cuando tú haces con un solo texto varias intertextualidades posibles. Esa densidad que emerge hace florecer, digamos, la nube de interpretaciones, y de alguna manera, al mismo tiempo que oscurece, te da una pequeña orientación que permitirá navegar para poder llegar a tu destino, que por supuesto no sabes cuál es, y cuando llegas tampoco sabes que has llegado. Entonces, por supuesto, porque eso se trata de la literatura, finalmente. Es un viaje
que sencillamente siempre de alguna manera fracasa, ¿no? Entonces creo que efectivamente está esa referencia original, pero esta referencia posmoderna es muy coherente con el resto del libro, por tanto también deberíamos contemplarla, porque además este tipo era explícito en su fanatismo, digamos, por estas nuevas corrientes de la lingüística que yo considero como que son las etapas todavía razonables del posmodernismo, ¿ya? Todavía no me vuelvo tan loco cuando los veo. Oye, sí, Oye, pero- otro elemento que también el Bernardo que también y el Bernardo y el Alberto han publicado libros, cuando también en un momento interpela a la lectora señalándole verdaderos tips de narración. Que pues dice, ¿cómo eres lectora? Ya es hora de que este libro en segunda persona se dirija no solo a un genérico tú masculino, acaso hermano y socias de un yo hipócrita, sino directamente a ti que has entrado en el segundo capítulo como tercera persona, necesaria para que la novela sea una novela, para que entre esa segunda persona masculina y la tercera femenina ocurra algo, tome forma, se afirme o se estropee siguiendo las frases de las vicisitudes humanas. Bueno, y ahí sigue. O sea, yo eso lo encontré casi como un tip para escribir un texto. Es como la introducción que podría haber tenido la Convención Constitucional. Es cierto, es cierto. Sí, Que podría constantemente. Es que constantemente este libro está tirándote frases sobre sí mismo. ¿Sí? Por eso se transforma. Es un libro metaliterario todo el rato. Todo el tiempo te está diciendo, oh, mira, fíjate que vas a empezar a leer esto. Te lleva al espacio incómodo de hacer evidente lo que no debiese ser evidente, supuestamente para un lector. Porque para el lector o la literatura más tradicional, es la historia la que tiene la relevancia. Aquí no, constantemente te mete a la estructura, te mete a una perspectiva distinta. Es como Deadpool rompiendo la cuarta pared todo el rato y hablándote, diciendo, oye, mira, va a pasar esto y va a hacer esto otro, y te jode la psique con humor, con mucha ironía, con sarcasmo. Esto es un poco lo mismo, te revienta las pelotas, como dirían por ahí. Sí, lo que pasa es que es lo que en el colegio llamábamos un pajero, ¿ya? Básicamente. Sí, sí. Eso es. Oye, Oye, además es muy cotidiano. Yo sé que tenemos que ir con el tema, pero yo quería recordar que cuando con Bernardo nos conocimos, aquel lejano 2012. No, momento. Vamos a ir al tema y a la vuelta contará. Este deporte yo lo conozco, de la gente que dice, sé que vamos a cumplir el tiempo, pero ahora voy a hablar. No, vamos a ir al tema. Tema, por ¿A favor. quién va con el tema? Alberto, ¿disparas tú o Bueno, disparo yo? Yo voy. Tengo a Dale. Lucho Dalla con Caruso. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da una sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.
sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene assai. Tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene sai. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Lector, ya es hora de que tu zarandeada navegación tenga su arribada. Más seguro que una gran biblioteca, ciertamente hay una en la ciudad donde habías partido y a la que regresaste tras tu vuelta al mundo de un libro a otro. Te queda una esperanza, que las 10 novelas que se han volatilizado entre tus manos apenas emprendiste tu lectura, se encuentren en esta biblioteca. Por fin se abre ante ti un día libre y tranquilo. Vas a la biblioteca, consultas el catálogo, contienes a duras penas un grito de júbilo. Más aún, 10 gritos. Todos los autores y títulos que buscan figuran en el catálogo, diligentemente registrados. Llenas una ficha y la entregas. Te comunican que en el catálogo debe haber un error de numeración. El libro no se encuentra. De todos modos, harás las investigaciones. Pides enseguida otro. Te dicen que consta en la lectura, pero no logran aclarar quién lo ha pedido y cuándo. El tercero que pides está en encuadernación. Estará de vuelta dentro de un mes. El cuarto se conserva en un ala de la biblioteca cerrada por obras. Siguen llenando fichas. Por una u otra razón, ninguno de los libros que pides está disponible. Mientras el personal continúa su búsqueda, esperas con paciencia sentado a una mesa junto con otros lectores más afortunados, inmersos en sus volúmenes. Alargas el cuello a la derecha e izquierda para atisbar los libros ajenos. ¿Quién sabe si uno de ellos no estará leyendo uno de los libros que buscas?
Sí, Una noche de invierno, un viajero, la novela de Italo Calvino, publicada en el año 1979, es el texto que hemos revisado esta noche a través de una nueva emisión de nuestro programa de Fomento Lector, La República de las Letras de Antofagasta, y ahora para el universo completo en expansión, como diría nuestro querido Mario Amud, en expansión acelerada. Oye, yo quería cerrar con un comentario respecto a esto. Quizás de lo que me parece más interesante de la novela es como, más allá de los comentarios que hacen eruditos en redes sociales y cosas por el estilo, es como estas cajas chinas, estas matrioshkas que se van metiendo una sobre otra, una dentro de otra, contienen esta historia que es entrañable, como dice la Marce, que finalmente encierra a estos dos lectores, y en cierta forma como de una u otra manera, en esta búsqueda policíaca de este libro original, o el libro supremo que podríamos llamar, que finalmente existe, pero en las posibilidades nomás, como de una u otra forma ellos van construyendo su identidad. Es como que van sosteniéndose a partir de esta búsqueda para encontrarse con este otro, lector y lectoras que finalmente en las páginas finales nos damos cuenta que ellos terminan, porque voy a spoilear todo, por supuesto, la falta de respeto no importa, ellos terminan casados y leyendo en la misma cama. Eso me parece entrañable, porque dentro de todo el caos, dentro de toda esta sobrecarga de información y antecedentes, de manera mínima, casi silenciosa, casi bajo toda esta maraña de historias, ellos siguen existiendo ahí, siguen manteniéndose, y terminamos con ello. Esta circularidad que nos regala Calvino en su obra es entrañable, porque finalmente nos va dando una clase de cómo no perder el foco, terminar la última gran historia que nos cuentan de un hombre queriendo ver y encontrar a su amada, mientras hacía desaparecer todo lo demás. Francisca, mírenlo. Y justamente esta búsqueda a mí me parece exquisita, me parece entrañable, muy a los Mil y una noches, por cierto. Sí. Y también ha sido comparado con Las Mil y una Noches. Bueno, es que yo creo que el libro pertenece a un campo, en ese sentido, muy amplio de Humberto Eco, de Roland Barthes, obviamente de Borges también. O sea, tiene muchos elementos de Cortázar. Todo eso está bastante... Pero además es llamativo porque la época de él es una época donde lo que está predominando en Italia es el neorrealismo, ¿no? De la Segunda Guerra marca mucho esa historia. Alberto Moravia, qué sé yo, quedan muy pegados, y evidentemente esta lectura posmoderna que tú a ratos tienes sensación de elementos más surrealistas o en cualquier caso jugando bastante lejos del realismo, ¿no? A veces son historias que tú piensas que van a tener un sentido alegórico, que van a buscar... O sea, hay muchos recursos distintos que tampoco nunca se consuman por completo, pero que evidentemente no son realistas. Entonces yo creo que esa búsqueda en una época donde está esta tensión, este conflicto que Borges manifiesta tan fuertemente, ¿no? de la rabia que le da el realismo a Borges, ¿no? ¿Qué sentido tiene? El realismo es una cosa muy nueva, dice. La gracia de la literatura es la fantasía, ¿no? La literatura fantástica. Y aquí es donde este autor, digamos, juega con huyendo del realismo italiano que está fuerte en el cine, en la literatura, en todo. Oye, en un par de días más se va a conmemorar, bueno, Alberto está en España, que celebran ellos San Jordi. Vamos a celebrar acá, seguramente los tres estamos invitados a varios. Solo en Cataluña, tierra indómita. Ah, ya, tú no regalas rosa y libro. No. Pero Alberto Mayor, tú eres un humano.
me declaro anticatalanista. Así que yo no hago nada que hagan los catalanes. Nada. Bueno, no te voy a preguntar por qué, pues bueno, en otro programa y solo quiero, mira, y hay una frase que me pareció de lo más lindo. A mí me pareció, en la historia que yo leí, que fue la historia del lector y la lectora, en lo demás, en esta cosa que había un capítulo medio erótico, otro que jugaba, era medio apocalíptico, otro que jugaba, ya. Hubiera necesitado más tiempo. Para mí, la historia, para mí, y a mí me pareció muy poético desde el punto de vista de la literatura, la lectura literaria y la interpretación y el rol, la identidad de ser lector, porque además el lector tiene una identidad que es particular, o busca tener una identidad, porque además están súper sobrevalorados los lectores. Hay una frase súper bonita, está hablando de Ludmila, está esta persona en segunda, este narrador en segunda persona, y le dice: no creas que el libro te pierde de vista, lector. Ay, me pareció tan bonito que en realidad yo tengo ahí mi librito y digo, me miran, yo a veces les digo, deben creer que ya no los quiero porque están sucios. Precisamente en torno a eso es que, claro, uno siente un proceso de identificación con algunos elementos. Por ejemplo, no sé, cuando el lector se pasea por la estantería y va separando libros, los que le gustaría leer, los que nunca va a leer, pero en realidad los quiere comprar, pero nunca los va a leer, los que va a comprar con entusiasmo para si alguna vez lo lee, digamos, que es algo que a nosotros, o sea, que evidentemente nos ha pasado, digamos, a aquellos que tenemos libros, pero claro, él va con un objetivo concreto, que es comprar el último libro de Calvino. Pero claro, siempre está esto de la novela inconclusa, después vuelve a pelear con el librero, por otra parte, digamos, se lleva otro texto, después vuelve nuevamente. Entonces todo eso, digamos, es muy propio de algo que uno le ha pasado como lector, digamos. Pero por sobre todo también constituye, siento yo, un manifiesto también a favor de los placeres y las aventuras de la lectura sola, digamos. Así como también la celebración que provoca, digamos, el reconocimiento mutuo cuando dos lectores descubren que han leído el mismo libro, que han amado el mismo texto, la convivencia que uno siente, digamos, cuando se genera ese vínculo que de repente pasa incluso en los clubes de lectura. Así es. Oye, estamos en el tiempo, así que, sí. Marce, tienes que desmutearte. Te había muteado porque estabas haciendo ruidos. Me pasa, sí, tengo que resolver el tema de hacer ruido. Ya, oye, te agradecemos, Alberto. Yo la verdad no hubiera leído jamás este libro, ni siquiera sabía, por cierto, que existía. Vivimos en una zona minera, en el fin del mundo. Quiero invitar al profesor Campos para que él fije el próximo libro. No sé si lo tenéis pensado, Cristian, o nos vas a avisar. Tengo varias opciones, así que se la comunicaré. Sí. A la brevedad. Ya, oye, ha sido un agrado conocer y leer en serio algo de Calvino, no hablar de las cosas que uno no ha leído. Muchas gracias. Esperamos que el sábado, bueno, el otro día, si quieren escuchamos todos, yo creo, el podcast de ayer del Alberto con Darío Quiroga, anunciando la nueva encuesta de La Cosa Nostra. Yo tengo que decir que se llene de pelo. Estoy ansiosa, esperando eso que viene el sábado. Chiquillos, ¿alguna otra consideración? Pero por favor, tenemos que irnos, Marcela, el tiempo, por Dios, qué falta de comprensión. Nos vamos. Y esta ha sido La República de las Letras con San Agustín fregando por el tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marcia Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.